Bueno, llega ya el momento del análisis de lo que ha dado de sí esta penúltima jornada de campaña electoral. Nos servirá en buena medida para hacer también un poco balance en este informativo de la medianoche, porque ya nosotros no volvemos hasta el próximo lunes, cuando ya sepamos si va a haber siguiendo bloqueo en nuestro país. Mañana viernes hay un programa especial a partir de las 9:30 de cierre de campaña. Les presento a los tertulianos, opinadores que me acompañan esta noche en esta mesa de debate. A mi derecha, Óscar Gálvez. Óscar, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. A mi izquierda, Miguel Vicente. ¿Qué tal, Miguel? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Juan. Bueno, pues ya estamos a punto de cerrar todo. Oye, ¿qué os ha llamado más la atención? A mí me resulta, la verdad es que curioso, ¿no?, ver cómo los políticos le tienen que echar cada día un poco más de imaginación para intentar llamar la atención, ¿no? Y hoy la imagen del día, sin lugar a dudas, la ha protagonizado Albert Rivera, que se ha venido en moto desde Madrid hasta Valladolid, precisamente para respaldar al sector de aficionados a la moto, que ya saben que organizan aquí en Castilla y León algunas de las concentraciones moteras más conocidas de toda España, ¿no? Hay que hacer de todo para... Sí, yo creo que Rivera se ha quedado un poco atrás en respecto a lo que esta campaña se lleva en la carrera. Mira, has hecho el juego perfecto, porque esta campaña electoral, más que de gestos y de fotos, está siendo de mensajes. Además se ve claramente cómo se ha elevado el tono de los mensajes, sobre todo a partir del debate del lunes. Entonces, bueno, quizá en campañas anteriores pues era más de gestos, de fotografías, de foto con uno o con otro. Yo creo que ahí ha perdido el paso un poco Ciudadanos. También el ambiente no invita a gestos de cara a la galería, es decir, el riesgo de quedarte congelado como un pingüino está aquí en este caso. Estamos hoy que la abordamos con el tema de... En fin, hoy hemos visto, por cierto, también a José Luis Rodríguez Zapatero en León, al expresidente del Gobierno. Algo poco habitual, lo de la presencia de expresidentes en esta campaña, ¿no? Acordaros de las de antes. En el PP Aznar, o Mariano Rajoy, en el PSOE Felipe González, hasta antes de ayer, pero hasta el día de hoy no hemos visto a Zapatero. Parece que los jarrones chinos aquellos sí que estorban de verdad, ¿eh? Es cierto que en abril hubo una presencia de bastante importante. La razón por la que no están apareciendo en este segundo round, en esta segunda vuelta de las elecciones, la verdad es que la desconozco. En el caso del Partido Popular, yo creo que posiblemente porque la imagen de Aznar creo que no interesaba ahora al Partido Popular, porque chocaría con la imagen que está mostrando Pablo Casado, más moderada respecto a las elecciones de abril, aunque realmente, claro, porque evidentemente quería obtener votos de Ciudadanos, entonces eso solo podía conseguir con un discurso más moderado. Pero Zapatero sí que se ha prodigado un poco más que Aznar en esta campaña, y bueno, ha elegido León para hacer su mitin, sí. No deja de ser su tierra. Zapatero, pese a todo, a que arrastra una mala imagen, ¿no?, por cómo tuvo que dejar el gobierno con la crisis, lo perdió en las urnas, evidentemente, pero lo dejó mal. Todavía es un activo dentro del Partido Socialista, yo creo que lo explotan como tal, y en León, que es una provincia en la que el PSOE aspira a mejorar sus resultados, pues yo creo, desde el prisma del PSOE, yo creo que es un acierto haber llevado a Zapatero a León. Y por lo demás, en el conjunto de la campaña, Miguel, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Visto lo que hemos visto hasta ahora, ¿qué crees que puede pasar el domingo? Es una campaña muy breve y muy condicionada por el desapego y la distancia que se ha ido generando entre la clase política y la población, y eso condiciona mucho la estrategia de los partidos que están en lead. Y en este caso, quizá lo más llamativo, quizá lo que más nos debe atraer la atención es cómo se han ido desplazando a determinados temas que, más allá del eterno debate sobre la cuestión territorial, han ido ganando espacio cuando no parece que haya evidencias de que eso sea un problema urgente. Y en ese sentido, Vox ha conseguido colocar en el debate público muchos temas y unos enfoques diferentes que veremos cuál es el resultado final, pero parece que están arrastrando a parte del electorado. Bueno, sobre ese resultado final, yo aprovecho cualquier ocasión
para denunciar esa estúpida ley que impide a los medios de comunicación publicar encuestas en la última semana de campaña, porque esas encuestas sí que se conocen por parte de los partidos políticos, ¿no? Que evidentemente diseñan sus estrategias de los últimos días en función de esos sondeos. Y además en estos tiempos en los que existe Internet, en los que la globalización pues evita que pongamos puertas a la actualidad. Y claro, si nos vamos a cualquier periódico de Andorra y vemos las encuestas de aquí al lado de claro, Andorra y conocer una encuesta. Ahí están los bloques, como se dice, equilibrados, ¿no? Llegaron así ya equilibrados al debate del lunes, llegaron equilibrados, pero bueno, yo creo que lo que quizá esa encuesta de la que sí que se puede hablar, porque no está publicada y no está publicada en España, esa encuesta lo que yo creo que de alguna forma muestra es que los bloques se mantienen, pero el reparto de los escaños entre los bloques puede variar. Varían un poquito, y es lo que creo que podría estar fraguándose, ¿no? en estas últimas horas. Si se está intensificando, si se estuviera intensificando, sería un problema para el PSOE y para el Partido Popular. Claro, pues el resultado final, después de todos estos meses, después de todos estos dimes y diretes, al final puede ser muy similar. Es decir, realmente, ¿qué potencial de transferencia hay de un bloque al otro? Bueno, pues viéndolo de una manera bastante fría, podría haber parte del voto más centrista, llamemos Ciudadanos o centrista del PP, que se mueva al PSOE o viceversa. Pero parece improbable que haya transferencias desde los dos extremos, desde uno a otro. Entonces, ante eso, ¿con qué nos podemos despertar el lunes? Pues con un resultado bastante similar, con reconfiguraciones internas. Todo apunta a que Vox va a crecer, a que el Partido Popular crece, a que Ciudadanos baja. Pero bueno, todo eso es lo que apunta. Veremos el resultado. Sobre la posibilidad de que Vox crezca. Es verdad que en las vísperas de las elecciones del 28 de abril también había encuestas muy favorables para el partido de Santiago Abascal y luego en buena medida, aunque el resultado fue bueno, porque evidentemente partió de la nada a 24 escaños, que no es moco de pavo, pero no sé si ahora también se van a cumplir o no se van a cumplir las expectativas. Lo que pasa es que en aquellas elecciones, en los sondeos también daban un muy buen resultado a Ciudadanos. Había dos partidos por debajo del Partido Popular que tenían una intención de voto muy alta. Ahora las encuestas dan una intención de voto muy baja a Ciudadanos, que creo que ha terminado por calar ese mensaje de una intención de voto muy baja a Ciudadanos y le puede estar dando aire más peso a Vox. El problema de cara al 10, y aunque es cierto que los bloques están relativamente empatados, oscilan en 4 o 6 escaños uno u otro, la configuración, el cómo quede configurados esos bloques es muy importante de cara al 11 de noviembre, porque no es lo mismo un Partido Popular fuerte que pueda quedar distanciado de Vox como posible segunda opción dentro de ese bloque de derechas, que muy junto. Como queden muy juntos, el Partido Popular va a tener muy difícil adoptar un papel de Estado y abstenerse ante el Partido Socialista. Porque en ese caso el líder de la oposición sería Vox. Hay decisiones como las de hoy en el Parlamento Autonómico madrileño, en la que realmente las tres opciones van en una línea defendiendo, reclamando ilegalizaciones de partidos y demás, a quien menos favorece es a quien se necesita diferenciarse de esos discursos. Si las tres opciones van en la misma línea, pues ¿con cuál me quedo? De todas formas, el líder de la oposición seguiría siendo Pablo Casado, porque no deja de ser una investidura. Gobernaría un bloque de izquierdas y Pablo Casado sería el líder de la oposición. Lo que pasa es que, claro, siempre tendría de cara al electorado de Vox y al propio Vox, siempre tendría el San Benito de haber favorecido un gobierno socialista, ¿no? Entonces, claro, esa es una situación muy difícil de gestionar el día 11 de noviembre por parte de Casado si se produce un resultado entre PP y Vox que sea muy similar o parecido al que fue en abril de PP y Ciudadanos. Bueno, pues no adelantemos acontecimientos. Es verdad que los periodistas estamos con ganas de conocer la noticia casi antes de que se produzca, pero saldremos de todas las dudas el domingo. En torno a esta hora pues ya tendremos prácticamente todo el pescado vendido.
Esta campaña está marcada por la situación en Cataluña y en las últimas horas por la rectificación de Pedro Sánchez, tras decir ayer que la Fiscalía estaba al servicio de lo que manda el Gobierno. La justicia era también noticia porque hemos conocido más detalles del sumario de la Operación Judas, donde se revela que los CDR tenían planificado asaltar el Parlamento con Torra dentro, pero no secuestrado, sino que Torra dentro porque quería estar ahí dentro. Que querían... Tenían comunicación directa con Torra, alias Gandalf. ¿De presidencia de dónde? Del Torra, la presidenta. Y de no sé de qué movimiento, ¿vale? Y de ahí querían quedarse dentro del Parlamento. Y de Torra habrían recibido la orden para asaltar el Parlamento el día que se conociera la sentencia del procés. Si en Torra en aquella época quería echar para adelante esto de la independencia. Además de esto, los 7 detenidos en septiembre, miembros del ala más radical de los CDR, planeaban acciones terroristas no solo en Cataluña, también en Madrid y Zaragoza, y manejaban planos, vídeos del 11S y material para fabricar explosivos. Carles Puigdemont, alias Lisa, estaba al corriente. Su extradición se le ha atragantado más al Gobierno después del desliz de Sánchez sobre la independencia de la Fiscalía. Queremos dejar clarísimo que la Fiscalía es absolutamente independiente del Gobierno y que no puede recibir ningún tipo de instrucción por parte de este. Hoy varios ministros han salido al quite recordando quién nombra al fiscal general. El hecho de que lo nombre el Gobierno implica que precisamente por eso, según el propio estatuto fiscal, le puede pedir que actúe en defensa del interés general. Poco después, el propio Sánchez ha reconocido el error. Sus palabras fueron equivocadas, afirma, y fruto del cansancio. Lo de ayer de Pedro Sánchez en Radio Nacional de España fue por el cansancio, por tanta acumulación de entrevistas, o fue un ejercicio de sinceridad extrema. Pues no sabría definir cuál de las tres opciones, ¿no?, que planteas. Lo que sí que es un error, evidentemente, porque traslada a la ciudadanía pues todo eso que llevan años los políticos intentando combatir, que es que uno se crea, ¿no?, que hay separación de poderes. Borrell tiene razón, o sea, es verdad, el Gobierno nombra al fiscal general, y tiene razón en que sí que puede decir a la Fiscalía que actúe en defensa del interés general. Eso es cierto, esa potestad la tiene. Pero claro, tal y como está dicho lo de Pedro Sánchez ayer, da que pensar que iba mucho más allá que esa prerrogativa que sí que puede tener el Gobierno. Claro, y se la ha puesto muy fácil al abogado de Carles Puigdemont, ¿no?, de cara a evitar la extradición del expresidente de la Generalitat, porque es uno de los argumentos que seguro va a utilizar Boye cuando alegue que en España no hay separación de poderes después de escuchar al presidente del Gobierno. Sí, bueno, la deliberación jurídica que se pueda realizar en Bélgica o en estos países pues seguirá su camino. Ya estamos empezando a ver que no van a reproducir, no van a asumir literalmente las decisiones del Tribunal Supremo, y se intuía que podía ser así, pero es evidente que es un error táctico. Es cierto que, si lo queremos ver, el hecho de que se reconozcan los errores tampoco suele ser muy habitual, y es al menos una actitud que es de agradecer, pero el error desde el punto de vista táctico es enorme, una campaña electoral muy breve, en la que con esto tienes el 50% de la campaña electoral ya eclipsado con tus rivales con un argumento fuerte. Veremos a ver si tiene algún tipo de consecuencia todo esto que ha sido noticia durante los últimos días, esta mini campaña, pero intensa campaña electoral. Vamos a recuperar los asuntos más cercanos porque les tenemos que contar que el fracaso de la huelga de funcionarios de ayer le ha vuelto a servir hoy al vicepresidente de la Junta para cargar contra los sindicatos convocantes. Francisco Igea cree que se han dado de bruces con la realidad y pregunta si hubo interés público o el paro estuvo alentado por la campaña electoral. Con los datos ya totales, 64.680 efectivos, descontados ahí todo el personal que ayer estaba de descanso, baja o vacaciones, secundaron la huelga 2.916 empleados públicos. La Junta insiste, los datos son un fracaso y creen que se han mezclado política e intereses sindicales. Es difícil de explicar a los trabajadores públicos que se convoca una huelga general por una diferencia de 3 meses, salvo que uno no tenga en cuenta que 4 días después hay unas elecciones. Fracaso en el seguimiento, aunque el Ejecutivo reconoce que sí tuvo incidencia en algunos servicios. ¿Se han parado quirófanos? Sí.
puedo relatarles lo que se han parado. ¿Hay alguien que está orgulloso de que ha parado un quirófano? Las cifras, dice, ponen a cada uno en su sitio frente a la realidad y no le preocupa la repercusión que pueda tener en las elecciones del domingo. Una incidencia del 4,5%, es decir, teniendo en cuenta que de los 2.900, 600 son liberados sindicales. IGEA dice que el principal problema que tiene España desde hace 4 años es una clase política que solo mira al corto plazo. Y si este país no sale de este círculo vicioso de señores que piensan qué va a ser de su vida y de su partido dentro de 2 meses, 6 meses, este país va a tener serios problemas que ya tiene. La Junta sigue tendiendo la mano a la negociación y ante las dudas de los sindicatos que no se fían, dice que solo hay 2 opciones, firmar o no firmar. Os pregunto, ¿era esta una huelga política? Pues, convocada según IGEA, que se lanza esa pregunta, quizás sí, pero a lo mejor también fue un acuerdo político el de mayo, ¿no? O sea, en vísperas también de las otras elecciones. O sea, que hay que tener cuidado con aquello a lo que te refieres, porque lo de mayo, los sindicatos también pueden decir que fue un acuerdo con interés político y electoralista por parte del gobierno de entonces. Le doy la razón a IGEA en que creo que por 3 meses de diferencia creo que no merecía la pena hacer esta huelga, pero se la quito en lo de menospreciar el peso de la huelga, que evidentemente fue un fracaso, un 5 o 6%, pero se lo quito en el sentido de menospreciar que el tema de la incidencia electoral que pueda tener porque haya sido un 4%. Bueno, yo creo que el domingo, o sea, ayer a los huelguistas les costaba dinero de su bolsillo y el domingo les puede salir gratis hacer huelga. Bueno, las huelgas son siempre políticas, tienen una finalidad política y de reivindicación laboral. En este caso, pues, lo que se trasluce es una falta de responsabilidad en cuanto a asumir acuerdos que estaban previamente establecidos. Es cierto que IGEA está intentando liderar y construir una imagen, no sé si de verso suelto, pero es capaz de sostener esa presencia ante los medios y ante la sociedad, y está construyendo. Esas declaraciones que acabamos de escuchar nos dicen que él no está aquí solo por el cargo, sino que está por algo más. Bueno, pues veremos si él y su partido realmente pueden sostener esa posición con el paso del tiempo. Bueno, más asuntos. El presidente de la Junta ha reivindicado el valor de la España de las autonomías y ha mostrado su respaldo a los empresarios y emprendedores que ha dicho son los principales generadores de empleo. Lo ha hecho en la entrega de los premios Castilla y León Económica. Alfonso Fernández Mañueco les ha dicho que apostará por una fiscalidad inteligente, la transformación digital y bajará el precio del suelo público empresarial un 15%. Somos un gobierno en el que podéis confiar, empeñado en dar certeza y estabilidad con políticas económicas y empresariales. Un gobierno que estará a vuestro lado en esos momentos difíciles y también en los momentos de bonanza. Momento ya de leer la prensa, de leer algunos de los titulares más destacados de los periódicos de nuestra tierra, los que vamos a tener en nuestros kioscos este viernes. Empezamos con el diario ABC, en sus páginas de Castilla y León. La Junta pide a los sindicatos analizar el fracaso de una huelga electoral. El Mundo Diario de Valladolid, los sindicatos arremeten contra IGEA y lo acusan de indecencia, prepotencia y dialogar consigo mismo. La Razón. La apuesta por una formación ligada al tejido productivo empieza a dar sus frutos. El Diario de León señala en su titular principal: invierten 25 millones de euros en la nave solar estratosférica ideada en la ULEN, en la Universidad de León. El Diario de Burgos nos recuerda a Margarita Salas, una de las mayores científicas del siglo XX que ha fallecido a los 80 años. La bioquímica asturiana fue nombrada doctora honoris causa por la Universidad de Burgos. La vemos junto al rector. El norte de Castilla, mira, una noticia que también tiene que ver con Burgos. La mitad de los pacientes de SACIL rechazan operarse en un centro privado de Burgos. Un 50% de los pacientes derivados al San Juan de Dios prefieren esperar e ingresar en el UBU, en el hospital público de esa ciudad. Y por último, el Diario de Ávila nos alerta de lo que está por llegar y de lo que parece que va a ser noticia durante los próximos días. Un dispositivo a punto, 15 máquinas y 80 efectivos conforman el operativo invernal del Ayuntamiento de Ávila, que ayer se presentó a los medios de comunicación. Bueno, pues con el repaso de la prensa casi terminamos, y lo que hago yo es despedir a mis tertulianos, a los que les emplazo al domingo, a ese programa especial
de la noche de elecciones, donde estarán aquí analizando después de que hayamos contado todos los votos. Óscar, nos vemos el domingo, Pues ¿vale? hasta el domingo. Hasta luego, y Miguel, aquí te espero. Aquí estaremos. Hasta el domingo. Antes de conectar con las estrellas, nos vamos a pasar por los picos de Europa, donde ha vuelto Saba para hibernar. La cría de oso pardo se encontraba en rehabilitación en un centro de León desde el mes de mayo, tras ser rescatada. Ahora ha sido liberada en la zona asturiana del Parque Nacional. Desde ese momento disfruta ya del medio natural y refuerza así la población de oso pardo. Ha llegado la hora de conectar con la estación orbital interprovincial Estrella Mudéjar. Buenas noches, Mayora Butardigán. Qué hermosa está la noche y qué fría la estación. Se ven tantas estrellas como en Castilla y León. Vuelven a volar los carteles electorales tras sus ventanas. Últimamente tenemos más convocatorias electorales que fiestas de cumpleaños. Y esto provoca un cierto cansancio en la ciudadanía, que cada vez se muestra más enfadada con los políticos cuando estos se exponen en las calles. Esta semana, de hecho, lo hemos visto en Castilla y León. Por lo menos 2 veces. La primera de ellas en Valladolid, donde el presidente en funciones, Pedro Sánchez, quería darse un baño de multitudes en un barrio teóricamente amistoso. Pero el vecindario, muy molesto por el lavado de cara en las calles que había ordenado el alcalde ante la visita del jefe, empezó a increpar a los políticos que tuvieron que terminar sus paseos en coche. Esto de limpiar la casa cuando viene una visita es muy de aquí, de Castilla y León. Viene la suegra, viene el presidente y todos como locos a pasar el plumero por los muebles. Es comprensible el intento de agradar del alcalde y es comprensible el enfado de los vecinos, alarmados además por un repunte del narcotráfico en sus calles. Pero este paseo triunfal frustrado no ha sido el único. La misma mañana del martes, en Zamora, Ciudadanos celebraba otro acto político con la presencia del omnipresente vicepresidente Francisco Igea, podríamos llamarle omnivicepresidente, que fue asaltado por un piquete sindical en vísperas de la huelga de funcionarios. Al igual que Puente con los vecinos, Igea no perdió la ocasión de enzarzarse con los de la pancarta. Son vidas paralelas, las del vicepresidente de la Junta y el alcalde de Valladolid. Hay que reconocer que son políticos que no se esconden, lo que me parece admirable. A nadie le gusta que le griten por la calle. Por cierto, que la huelga de funcionarios que tuvo lugar ayer fue un sonoro fracaso, con cifras de participación que el propio omnivicepresidente Igea celebró con contenido recochineo. Hoy el karma se ha hecho presente. Hoy el karma está en las cifras. Y no diremos más sobre este asunto. Ojo con hablar del karma, que el domingo hay elecciones generales. Me temo que seguiremos oyendo hablar de las negociaciones por las 35 horas mucho tiempo. De lo que no vamos a hablar mucho más es de la campaña electoral, que termina mañana. El sábado es jornada de reflexión y el domingo votaremos para intentar acabar con esta etapa de bloqueo e inestabilidad que tiene encogida a España. Los políticos dejarán de pasearse por las calles y no podremos aprovechar para echarles en cara su incapacidad. Mire, mire, Pérez, ahora mismo se ven las luces del barrio de Pajarillos en Valladolid y un poco más allá, las estrellas. Dejamos al Mayora Butardigán mirando esas estrellas. Nosotros ya les tenemos que decir adiós. Viene ahora Francisco Cacho con las previsiones meteorológicas y recuerden, a las 7:30 Pilar Ruiz nos contará cómo se despierta este viernes Castilla y León. Por cierto, les anuncio a las 9:30, mañana tenemos un programa especial de fin de campaña aquí en directo en Castilla y León Televisión. Gracias, que descansen.